Bienvenidos a esta charla sobre manejo de estrés vegetal. Mi nombre es Pedro González Raval, miembro del Departamento Técnico Comercial de Agrinova, y es un gran placer tener a todos los participantes de esta charla. Sean bienvenidos y esperamos que disfruten de esta charla sobre un tema muy interesante en el manejo de cultivos, que es el estrés vegetal, ¿vale? Buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de donde nos estéis viendo, participando. Mi nombre es Alberto Bonilla, como ya ha comentado mi compañero Pedro, y hoy la verdad que vamos a hablar de un tema bastante importante que consideramos muy importante tanto en el presente como en el futuro, ¿vale? Vamos a hablar del estrés vegetal. Sabemos que como agricultores siempre queremos obtener el máximo rendimiento de nuestros cultivos y para ello hay muchos factores que van a influir, que van a interferir en que se dé el máximo potencial en el rendimiento de nuestros cultivos, ¿vale? Entonces, hoy vamos a tratar de eso, cómo priorizar y minorizar estos factores, este estrés que se da en los cultivos que hace que baje el rendimiento y, y no obtengamos el rendimiento productivo y económico que queremos. Y vamos a hablar un poquito de qué herramientas tenemos para utilizar, qué proponemos desde Agrinova y qué experiencias tenemos con algunos productos que nos han funcionado muy bien en diferentes cultivos, ¿vale? Tanto hortícolas, viña, olivos, almendros, hablaremos también de algunas leguminosas, algunas experiencias también en aguacate, en definitiva, diferentes cultivos que se ven afectados por este estrés vegetal, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación, doy comienzo a la presentación, ¿vale? Bien, sabemos que para alcanzar la producción óptima de nuestros cultivos, las plantas deben desempeñar tres funciones. Una primera función sería la recepción de estímulos ambientales y transformación de sustancias inorgánicas en moléculas orgánicas, ¿de acuerdo? Es decir, la realización de la fotosíntesis, que es un proceso muy importante y primordial en las plantas. Otro aspecto sería la absorción de nutrientes hasta el interior de las células, donde son almacenados, metabolizados y transportados a otras células, tejidos u órganos, según la demanda de la planta. Y por supuesto, la parte más importante y que más nos interesa a nivel agrícola es la formación del órgano aprovechable, es decir, la parte de la planta que nosotros vamos a aprovechar para comercializar y obtener el rendimiento productivo y económico. ¿De acuerdo? Bien, sin embargo, el potencial de desarrollo de un cultivo va a estar alimentado fundamentalmente, por un lado, por eh, los nutrientes, ¿vale? Que van a ser la base de la nutrición de nuestros cultivos y, por supuesto, también principalmente por factores de estrés, ¿vale? Que van a influir en el potencial genético de nuestro cultivo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como agricultores optimizar el rendimiento de nuestro cultivo? Bueno, pues entre otras cosas, una parte fundamental van a ser la utilización de bioestimulación mediante bioestimulantes, ¿vale? Que van a mejorar los procesos bioquímicos que se dan dentro de la planta mediante el uso de este tipo de formulados y que van a mejorar los procesos fisiológicos del cultivo. ¿De acuerdo? Bien, hablábamos del estrés y los problemas que pueden causar en nuestro cultivo, ¿vale? Entonces, estrés básicamente se define o se presenta como un factor ambiental que actúa sobre el vegetal, que va a afectar a la respuesta bioquímica y fisiológica de la planta y que puede causar daño y lesiones ocasionalmente irrecuperables. Podemos diferenciar diferentes tipos de estrés. Por ejemplo, podemos hablar de un estrés abiótico, por ejemplo, hablando de la luz, cuando tenemos un exceso de luz o una falta, temperaturas extremas, tanto altas como bajas, agua, falta o exceso, alta concentración de iones metálicos que darían toxicidad, por ejemplo, también suelos salinos que pueden causar un estrés. De todo esto hablaremos a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo?
También un estrés abiótico, que es causado por la interferencia de un ser vivo. En este caso, pues podemos hablar de la interferencia de hongos, bacterias, virus, nemátodos, que van a causar un daño, una afección en nuestros cultivos, causando un estrés y en consecuencia una reducción del rendimiento o un funcionamiento, un desarrollo inadecuado del cultivo, ¿vale? Bien, dentro de los bioestimulantes, como hablábamos, podemos destacar los aminoácidos. La verdad que la acción de los aminoácidos sobre los organismos vegetales siempre se ha centrado en su acción para ayudarlos a superar situaciones de estrés, como hablamos en este momento, y sobre todo también situaciones de gran actividad metabólica, como las que se producen por estos factores abióticos o bióticos y que afectan, por ejemplo, en los cultivos en la fase, por ejemplo, de la brotación, de la floración, de la fructificación, causando un problema y una pérdida en el rendimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante de los aminoácidos? Pues los aminoácidos son los, los bioestimulantes más utilizados desde hace tiempo en la agricultura de alto rendimiento y con total frecuencia se encuentran en muchos productos. ¿Por qué? Porque existen en las plantas más de 3.000 proteínas vegetales con funciones indispensables para las plantas. ¿De acuerdo? De ahí viene la importancia de los aminoácidos, ya que los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas, como veremos más adelante. Entonces, por ejemplo, si tenemos una situación con un exceso de temperatura muy alta en nuestro cultivo, la planta se va a defender, por ejemplo, activando la síntesis de proteínas de choque térmico, que son formadas a partir de aminoácidos. ¿De acuerdo? Por tanto, de ahí la importancia del aminoácido. ¿Qué pasa? Que sin embargo, para que la planta sintetice sus propios aminoácidos, requiere un gasto de energía muy grande. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es aportarle estos aminoácidos de forma fácilmente disponible y que la planta los utilice en el momento que los necesita y, por tanto, la eficacia antiestrés es mucho más efectiva, ¿de acuerdo? Que la planta tenga que sintetizar sus aminoácidos en el momento de estrés, que llegue tarde, un gasto energético muy grande. Por tanto, es una herramienta fundamental la utilización de aminoácidos fácilmente asimilables para las plantas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabemos que los aminoácidos los van a absorber fácilmente las plantas? Pues vamos a ir viendo algunas de las características importantes que tenemos que tener en cuenta en este sentido, ¿vale? Como he dicho, podemos encontrar muchos aminoácidos y es muy importante conocer la calidad del material, ¿vale? Uno de los aspectos más importantes es que sean aminoácidos libres, que son los que tienen un peso molecular más bajo y la asimilación es mucho más rápida por parte de la planta. Al final, vemos en la imagen diferentes, aquí tendríamos 4 aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres pueden unirse unos a otros formando cadenas, formando oligopéptidos, polipéptidos que serían moléculas de un mayor tamaño y cuya asimilación por parte de la planta sería mucho más lenta y difícil, ¿de acuerdo? Por tanto, a la hora de aplicar aminoácidos es muy importante tener en cuenta el contenido de aminoácidos libres, que son los que nos van a dar un efecto mucho más rápido en el cultivo, ¿de acuerdo? Bien, además hay más características que hay que tener en cuenta para esa eficacia que buscamos a la hora de utilizar las herramientas que aplicamos en nuestros cultivos, ¿vale? Por ejemplo, podemos diferenciar entre alfa, beta y gamma aminoácidos. Y además también los aminoácidos pueden ser L o D, ¿vale? Tienen dos formas, el enantiómero L o el enantiómero D, ¿vale? No voy a entrar en detalle sobre cómo se conforman, pero lo importante y lo que debemos saber es que solo los L-alfa aminoácidos son parte de las proteínas utilizadas por la planta. Por lo tanto, lo que nos interesa
a la hora de aplicar aminoácidos es que sean este tipo de aminoácidos, L-alfa aminoácidos, que son los únicos biológicamente funcionales para las plantas y los que van a tener un efecto en nuestros cultivos. ¿De acuerdo? Bien, además también hay que tener en cuenta que solo los aminoácidos son absorbidos, no las proteínas enteras. Entonces la planta no va a reconocer si el origen de este aminoácido, obtenido a partir de la hidrólisis de una proteína, es de origen vegetal o es de origen animal. ¿De acuerdo? Sí que es importante y se ha demostrado que al final, si estamos aportando a la planta algo de origen vegetal, aminoácidos, en este caso de origen vegetal, la planta los va a reconocer como, digamos, como una sustancia propia de una forma más rápida. Entonces, siempre lo óptimo es utilizar aminoácidos de origen vegetal, ¿vale? Otra característica muy importante, ¿de acuerdo? Y bien, podemos diferenciar diferentes tipos de formas, de métodos de obtención de los aminoácidos a partir de las proteínas, cada uno con sus diferentes características. Vamos a verlo. Por ejemplo, síntesis química, que nos daría una igual cantidad de aminoácidos L y D. Por tanto, estaríamos desaprovechando la mitad de los aminoácidos obtenidos porque como hemos dicho, los D aminoácidos, las formas D, no nos interesan, no son funcionales para las plantas, ¿de acuerdo? También tendríamos hidrólisis ácida, que se utiliza un compuesto ácido, utilizado para romper las uniones de las proteínas y los péptidos, y nos da una baja proporción de aminoácidos libres. Por tanto, tampoco nos interesa demasiado, porque al final, como hemos dicho, los aminoácidos libres son las moléculas de menor peso molecular y que más fácilmente van a asimilar las plantas, ¿de acuerdo? Y también podemos hablar de hidrólisis enzimática. Este proceso se hace mediante la utilización de enzimas específicas que rompen las uniones peptídicas y nos da, en este caso, una elevada cantidad de L-alfa aminoácidos, que como hemos visto son los tipos de aminoácidos que nos interesan. Por tanto, el método de obtención de estos aminoácidos también tiene un carácter muy importante a la hora de la efectividad de cualquier tipo de bioestimulante a base de aminoácidos, ¿de acuerdo? Sabemos que, por tanto, con esto que una obtención mediante hidrólisis enzimática nos va a dar una cantidad de aminoácidos de calidad, funcionales biológicamente para las plantas y eficaces para los cultivos, ¿vale? Bien, entonces, como resumen, ¿cómo definiríamos la calidad de un hidrolizado de proteínas? Pues sabemos que existen muchos productos y fuentes que contienen proteínas y la calidad, pues sobre todo se va a basar en lo que hemos visto, en el porcentaje de aminoácidos libres, que son las moléculas de más fácil absorción, que sean L-alfa aminoácidos, puesto que son las formas de aminoácidos biológicamente activos para las plantas y que sean de origen vegetal, ¿vale? Con estas características nos vamos a asegurar la máxima eficacia de este tipo de bioestimulantes, ¿de acuerdo? Son las características más recomendadas, ¿vale? Bien, y ahora doy paso a mis compañeros que van a hablar de algunas experiencias que tienen con la utilización, sobre todo principalmente de productos a base de aminoácidos, específicamente uno de ellos con muy buenos resultados, y hablarán sobre su experiencia, cómo han utilizado este tipo de productos y los beneficios que han obtenido. Así que sin más dilación voy a dar paso a mi compañero José Antonio Calvillo, que os explicará un poquito su experiencia con diferentes cultivos. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es José Antonio Calvillo, pertenezco al Departamento Técnico de Agrinova Science. Y bueno, voy a exponer mi experiencia con un producto de Agrinova, que es concretamente Aminogreen 75, un aminoácido al 75% y un 13% de nitrógeno. Y bueno, mi experiencia se va a basar en diferentes cultivos, no es un cultivo específico, sino como ahora veréis, vamos a empezar por la remolacha. Aquí vemos un cultivo atacado por estrés biótico, concretamente pues, por un hongo, Cercospora, y lo que hace pues
pues que lo que es la acción fotosintética de la planta disminuye. Al disminuir la masa foliar, la planta se ve afectada y por consiguiente pues no desarrolla el fruto. Pues entonces el objetivo que yo quiero alcanzar por aquí, pues un desarrollo vegetativo, digamos, urgente, por llamarlo de alguna manera. Y lo que hago es pues aplicar Minogrin 75 de 1 a 2 kilos por hectárea. Fomento un desarrollo de masa foliar y un aumento de la actividad fotosintética en hoja nueva. Hay un producto que mezcla va muy bien, que es Energy Soy, que es un corrector de carencia de micro, entre otras cosas. Y me he dado cuenta que antes mezclaba el green magnesio, pero con Energy Soy he obtenido todavía mejores resultados. Con ese producto iba muy bien, pero Aminogreen 75 con Energy Soy tiene unos efectos espectaculares. Entonces, bueno, antes de nada quería decir que esta enfermedad la estoy controlando bastante con productos a base de silicio, concretamente con Silicesca, y en los últimos plantaciones que se ha hecho no ha habido tanto ataque de este tipo de hongo. Bueno, de este tipo de hongo y puedo decir que lo que es a nivel fúngico se ha reducido bastante con esta aplicación de Silicesca. Pero bueno, siguiendo en el tema, con Aminogrid lo que se quiere conseguir, o lo que quiero conseguir en este cultivo es, ya digo, nueva masa foliar, que la actividad fotosintética no pare y, uy, un momento que la actividad fotosintética no pare y que el fruto se desarrolle en las mejores condiciones. Eh, Otro de la experiencia ha sido, un momento que esto está ahora, en lo que es en garbanzo y en algodón. Concretamente en estrés biótico en garbanzo atacado por hongo, por fusario, lo que se conoce como rabia del garbanzo. Y en cuanto al algodón, ha sido un cultivo que mediante deriva, pues vecinos colindantes, pues ha sido afectado por herbicidas. Aquí podéis ver en la fotografía cómo se va marchitando de arriba hacia abajo. Entonces, tanto en el problema de hongo, en el problema biótico atacado en garbanzo por fusarium, como en algodón atacado por herbicidas, el, el fin, digamos, el problema común es los haces vasculares que se van atrofiando. La savia no fluye, por consiguiente la planta se seca, no desarrolla. Entonces, ¿qué consigo yo con Aminogrin 75? Pues ensanchamiento de esos haces vasculares, activar la planta que siga fluyendo de nuevo lo que digamos los nutrientes, un aumento de desarrollo vegetativo y un antiestrés, por decirlo así. No hemos entrado en detalles tampoco vamos a entrar en describir técnicamente lo que es el aminograma, pero si viéramos el aminograma de Aminogrin 75, veríamos que tiene unos aminoácidos esenciales muy potentes, muy bien equilibrados, como la arginina, que va a hacer que efectos de translocación, efectos de asimilación en la planta y potenciar cualquier mezcla que hagamos, como comentaré un poco más adelante. También tiene prolina, que para el tema de estrés en cuanto a frío y demás, hace que se desarrollen fitoalexinas y la planta no sufre tanto estrés en cuanto al frío. Y bueno, tampoco quiero entrar en muchos detalles, ya digo, técnicamente con los aminoácidos. En este tipo de prácticas, la dosis recomendada es de 1 a 2 kilos por hectárea, por fertilización. Foliarmente, pues de 1 kilo a los 1000 litros. Y sí que me fue muy bien la mezcla con Argimel, que es un producto a base de algas, concretamente Ascophyllum nodoso. Esto es un aporte de energía extra, esto es un potencial increíble lo que se hizo aquí, porque concretamente en la plantación de algodón
estuvo el propietario por arrancarla. Pasa, bueno, lo convencí y tal, y dice, venga, pues prueba. Al final tuvo una cosecha decente y bueno, nadie se esperaba que aquello hubiese funcionado como funcionó. En garbanzos no, en garbanzos no hubo problema no se llegó en ningún momento a querer arrancarlo, ni abandono del cultivo, ni mucho menos, pero sí se notó que la planta volvía a desarrollarse vegetativamente, brotes nuevos, y bueno, se fue parando, minimizando los efectos de este hongo. Otra de mis experiencias fue en el cultivo de la papa. Bueno, pongo papa, en España se conoce como patata, pongo papa para los compañeros de las Américas que ellos conocen este cultivo como papa. Es un cultivo que fue atacado por una helada, heladas negras concretamente. No se esperaba nadie que aquello a simple vista no se veía ningún síntoma como una helada blanca que tú más o menos la aprecias si había o no había. Fueron unas heladas negras que son de las peores que puede venir. Pues la planta, aquí podéis ver la primera foto, 12 de junio del 2017, se quedó bastante afectada, prácticamente como diríamos aquí, quemada por dentro, haces vasculares destrozados. No... Bueno, aquí sí también optaron por abandono del cultivo. Yo una vez más, pues me puse en contacto con ellos, decidí que dieran una oportunidad de hacer unas pruebas, aceptaron y bueno, lo primero que hice fue hacer una aplicación de Silisesca a 2,5 litros por hectárea para minimizar los efectos de aquella helada que continuaba. Como no sé si conocéis ya los efectos del silicio para luchar contra amortiguar, digamos, los golpes tanto de calor como de frío, efectos antiestrés de altas y bajas temperaturas. Es controla la humedad bastante bien. Entonces, lo primero que hice fue esa aplicación y después, a los 3 días, una aplicación de Aminogreen 75 a 1,5 kg por hectárea con, con la finalidad digamos, revitalizar la planta, activar, como he dicho anteriormente también, los haces vasculares y con ese 13% de nitrógeno fomentar desarrollo vegetativo. Energy Soil también le hice a 3 litros por hectárea en esta aplicación. ¿Para qué? Porque uno de los efectos que tiene Energy Soil es que aumenta el potencial osmótico de la planta, aumentando la reserva hídrica, haciendo que no se deshidrate y que digamos que la helada no la afecte. Como sabemos, si el cultivo está bien hidratado y demás, las heladas pues no son tan importantes o no hacen el efecto, no sufre tanto la planta. Y la verdad que el 27 de julio podéis ver cómo yo creo, una cosecha decente, una cosecha bastante, después del estrés causado y de todo el retraso que supuso en la plantación. Bueno, se obtuvieron patatas, bueno, papas buenas, de buen calibre y una buena producción. Otro de la experiencia ha sido en almendro. En almendro concretamente, este año, en el verano que hemos tenido, ha sido una vez más donde se ha confirmado que este tratamiento funciona y va de maravilla. Hemos tenido altas temperaturas, déficit hídrico, como ya sabemos, aquí ha habido falta de agua en muchos sitios, escasez, vamos, de no tener agua para nada. Pues en un momento tan importante como es el cuajado de la pepita, digamos, cuando va madurando, y en la formación de nuevos tallos para no entrar en una becería, sino obtener a la vez que vamos madurando, obtener nuevos tallos, nueva madera que nos permitan una nueva producción para el año siguiente. Pues con ese objetivo se hizo un tratamiento de Aminogreen 75 de a kilo por hectárea. Incluso en algunas plantaciones se llegó hasta 3 kilos por hectárea, porque es que no había agua y aquello había que mantener al árbol, digamos, entre comillas, engañarlo de alguna manera y tenerlo vivo. Se llegó hasta 3 kilos por hectárea. En ambos casos se aplicó Energy Soil, también con la finalidad, Energy Soil a 3,5 litros por hectárea, con la finalidad de que el efecto, aparte de que es un corrector de carencia de micro, pero va muy bien para aumentar la presión osmótica de la planta y mantener esa poca humedad que pudiera haber en el momento.
Entonces hace que la planta, como he dicho anteriormente, no se deshidrate y bueno, por gradiente de concentraciones, pues no tire el suelo de la planta, sino que la planta tire de la humedad del suelo y no le cueste tanto absorber la poca que haya. También ha sido un año complicado para este tipo de cultivos, pero bueno, se han ido solventando los problemas bueno, con, con este tipo de manejo y con productos tan versátiles como la 1975. Y por último, otro de las experiencias ha sido en el cultivo del olivo, que yo casi lo englobaría, pero bueno, me ha gustado, quería ponerlo aparte. Pudiera haberlo englobado con el de almendro a la hora de hablar como cultivo leñoso, pero lo he puesto aparte porque he hecho una mezcla que ha ido muy bien. En el olivo exactamente, pues este año precisamente, igual que el almendro, altas temperaturas, agua muy poca, por no decir casi ninguna. La aceituna se estaba arrugando, el árbol un estrés enorme, pues se hizo una mezcla de Minogreen 75 entre 1 o 2 kilos por hectárea y Quantum. Quantum es un producto para engorde a base de potasa, un 43%, y la verdad que hemos tenido muy buen resultado también. Eh, la aceituna no ha llegado a arrugarse tanto, sí que se ha arrugado un poco, pero no como la mayoría de las plantaciones que ha habido, por lo menos en la zona que yo llevo. Hemos conseguido plantaciones con buenos rendimientos, rendimiento por encima de la media, y bueno, la verdad que es un producto que funciona. A mí, en cuanto a cualquier tipo de estrés, lo que es el Aminoglyc 75, con mezcla, como hemos estado comentando, ha sido un producto que ha funcionado. No sabía dónde engloba lo que voy a comentar ahora porque, a ver, ¿cómo lo digo? Aminoglyc 75 yo lo utilizo, como he visto, en diversos cultivos y para infinidad de cosas, que no es que yo para un fin determinado. Lo que os quería comentar es que Aminoglyc 75 os va a potenciar cualquier fitosanitario, cualquier fungicida, en definitiva, cualquier producto con el que lo mezcléis. Os va a potenciar la acción, vamos, una barbaridad. Si, por ejemplo, aplicamos Quantum, solo el producto funciona. Pero si aplicamos Quantum con Aminogreen 75, vais a ver que los efectos se multiplican. Y como he comentado, es que tiene aminoácidos, en el aminograma podemos contar con aminoácidos, arginina, que hace que trasloque mejor en la planta, fluya mejor por la savia y llegue a todas las partes del árbol. Por eso también, ¿por qué no se ha arrugado tanto la aceituna? ¿Por qué el almendro se ha mantenido, digamos, entre comillas, más verde, solo con aplicar este producto? Al aumentar la actividad, ensanchamiento haces vasculares, lo que es el calcio concretamente, pues ha sido movilizado. El calcio ya sabemos que tanto con altas temperaturas como con bajas es un nutriente muy poco móvil. Entonces, se ha mantenido activo, digamos, ha llegado a todos los sumideros y bueno, es importante en una almendra que está creciendo que el calcio no le llegue, pues el desarrollo de paredes celulares y demás se pueden ver afectados. Aquí no ha sido el caso. Y ya le digo que, bueno, ya os digo que con la Aminoglyc 75 es un producto que os invito a que lo probéis porque os va a potenciar cualquier producto con el que lo mezcléis, cualquier fitosanitario, ya sea un herbicida, un fungicida, un fitosanitario bueno, por el que optéis. Y bueno, voy a dejar con mi compañero Juan Jesús León. Espero que mi experiencia os haya servido de ayuda y os haya despertado el interés por conocer este producto. Muchas gracias y buenas tardes. Como decía mi compañero Alberto, nos basamos en que este tipo de bioestimulante está para solventar los problemas de estrés. Si yo me hiciera una pregunta, no al ser humano como nosotros, ¿en qué momento de la vida no vivimos en un estrés? O se lo preguntamos en una planta,
Pienso que no voy a decir desde la germinación, que ya podría decir que la planta sufre un estrés porque tiene un cambio en su situación de vida, ¿no? Pero en el momento del trasplante, mm, hasta su arranque de plantación, la planta está en una continua situación de estrés porque desde el momento del trasplante se tiene que aclimatar a la zona del sustrato y a la condición ambiental donde se va a desarrollar durante todo su ciclo de cultivo. Tiene otro tipo de suelo, va a tener cambio de temperatura, va a tener ataque de plaga en su mayor incidencia, va a tener que potenciar el sistema radicular, va a tener que emitir floración, va a tener que generar ese crecimiento de fruto, esa maduración y todo esto contando de que tiene que seguir creciendo. La planta tiene un agotamiento constante. Por eso el mundo de los bioestimulantes, en el caso como estamos hablando hoy de Aminogreen 75, incluso en la amplia gama que Agrinova posee de los diferentes bioestimuladores para según un momento, un cultivo en concreto, poder, bajo asesoramiento técnico, poder cambiar a la carta uno o otro, ¿vale? Porque van especificados según el contenido, el porcentaje de aminoácidos, van indicados en una acción u otra para actuar sobre la planta. Consideramos que Aminogreen 75 cumple con una gran expectativa para cumplir para todos estos cultivos que estamos viendo las diferentes situaciones de estrés que se nos dan. Entonces, vamos a plantearnos preguntas de qué es lo que pasa y cómo vamos a intentar solucionar. ¿Qué busco con Aminogreen 75? Aumentar el crecimiento celular en la planta. Como bien decía, la planta tiene que necesitar células nuevas. Para esto, la planta tiene que precursar en una mayor síntesis de auxina en todo tejido vegetal nuevo, tanto sea raíz, hoja, fruto, tallo, zona de leñoso en madera, ¿vale? Vamos a necesitar células nuevas, que la planta genere células. Para ello, vamos a precursar para que la planta no esté en un estrés tan continuado y tan elevado. Vamos a hacer que la planta genere de manera natural también mayor cantidad de auxina, estas células, para seguir desarrollando nuestro cultivo a lo largo de todo su ciclo, evitando que entre en una acusación de estrés elevada, ¿vale? Otro problema que nos puede dar la situación de estrés en un cultivo, pues puede ser por el clima, exceso de temperatura, frío, agua de mejor o peor calidad, ¿vale? Bueno, agua aquí os voy a hacer mención, más que en un exceso, que en ciertos países también tenemos un exceso, y cuando se produce una asfixia radicular, la verdad que son situaciones más delicadas, en la cual no voy a entrar ahora, pero sí voy a hablar del agua, por desgracia también, tanto en su exceso como voy a hacer mención ahora en su déficit hídrico en un cultivo, ¿vale? O sea, en un déficit hídrico en un cultivo la planta entra en un acoso de derribo de estrés porque sin agua no se puede desarrollar un cultivo y estamos ya en un extremo déficit hídrico. Por eso, entre todos, desde Agrinova os pedimos responsabilidad en el consumo del agua, ¿vale? En el tema de plagas, un mayor incidencia de plaga en una planta, pues también pierde, como veíamos en el caso de plaga, pierde tejido celular, tejido vegetal, la planta merma su capacidad para poder responder a la fotosíntesis y clorofila, puede tener obturación estomática, donde la planta no tiene el intercambio de la fotosíntesis correctamente. O sea, en el caso de incidencia de grandes elevaciones de plagas, también la planta se somete a un estrés. El tema de enfermedades, estábamos viendo que mi compañero, igual y de las mismas que con el tema de plagas, también la planta tiene que defenderse y todo lo que se tenga que defender genera un gasto de defensa donde la planta se agota y también se estresa, ¿vale? Tema de toxicidades. Toxicidades bien puede ser por metales pesados, toxicidades como vemos en el siguiente punto aquí, una toxicidad por salinidad o una toxicidad por la reiterada elevación de aplicaciones foliares en caso de fitosanitarios, ¿vale? Pues vamos haciendo daños estomáticos, también el aminoácido nos va a ayudar, entre comillas, a hacer reparaciones estomáticas, ¿vale? Y salinidad, como bien decía, un exceso de salinidad, la planta también va a ocasionar un estrés continuo. Como vemos, tenemos grandes factores aquí también que nos dan
un gran estrés en la plantación, ¿vale? Luego también mejora la sistemia de asimilación, como bien decían mis compañeros, pues gracias a la formulación de Aminogreen 75, igual que del resto de gran parte, hay una base, ¿no? Que toda la gama completa de todos los aminoácidos que contiene Agrinova, pues siempre se intenta apoyar un poco a una dirección en el cultivo. Una de ellas, mejorar la asimilación y sistemia de los nutrientes en el interior de la planta y en su absorción, bien sea radicular o vía foliar. Como bien sabemos, el aminoácido, por el tamaño de su molécula, tiene penetración también vía foliar. Mejora la absorción de nutrientes fitosanitarios y también a nivel radicular estabiliza la membrana celular en general de hongo y bacterias, incrementando estabilizando, mejor dicho, estabilizando el factor microbiano en el suelo, ¿vale? Gracias a la estabilización de las membranas celular, ¿vale? Optimizar la transpiración, como bien decía, los daños ocasionados por las aplicaciones, cambio de temperatura en los tratamientos foliares, la planta también se estresa mucho, sufren daños estomáticos, también tiene la capacidad de ayudar a reparar estos daños ocasionados a la planta. Sin meternos en más síntomas de estrés que podía seguir, pero no quiero mencionar más porque creo que con los que he mencionado aquí, todo y cada uno de los que estamos asistiendo en esta charla o a posteriori se puede ver a través de nuestras propias redes sociales, en la cual se da grande información y solución a problemáticas en los cultivos. Creo que estos daños todos los sufrimos en nuestro día a día. Sobre todo, principalmente, quiero decir que tanto en hortícolas como en otro tipo de cultivos de temporada o leñosos, una vez que empieza su movilidad de savia hasta su arranque de plantación o su paralización de savia, está al fin y al cabo en un desarrollo de crecimiento, floración, fructificación y maduración es continua y la planta contiene un estrés elevado en el cual tenemos que paliar estos daños ocasionados, ¿vale? Por eso siempre nos vamos a apoyar en bioestimuladores como en el caso de Aminogreen 75. El estrés durante el ciclo del cultivo, pues bien, como bien estaba diciendo, el estrés durante el ciclo del cultivo es la condición de suelo, como ya he dicho, el agua, en la textura, bien decía, en suelos pesados o ligeros, tema de salinidad, condiciones de temperatura, alta o baja temperatura. Una de las grandes también incidencias en humedad relativa. Cuando hablo en temperatura, evidentemente hablo, y creo que ya adelantando un poco, alguien decía paliar daño de enquistamiento por caso de frío. Podía solucionar porque un estrés en una planta, siempre y cuando el frío no sea tan elevado que no se produzca una muerte del tejido celular, podemos salir adelante. Hemos visto en el caso de la patata, ¿vale? El daño ocasionado, donde había poco halo de vida, pero gracias a Aminogreen 75 al final se terminó con una producción. Otro tipo de aminoácido o su extinción de no aplicar no hubiese salido adelante. Vamos a ver después un poco en otros cultivos qué es lo que buscamos con su aplicación, evitar enquistamiento de frío, ¿no? En caso de humedad, sobre todo, vamos a tener una mayor presión con un déficit de humedad ambiente, una humedad relativa baja. La planta tiene un acoso y derribo mucho mayor de estrés, ¿no? Porque aunque el exceso de humedad es también gran caso de estrés, pero yo diría que un déficit de humedad relativa, la planta la somete más al estrés que un exceso, ¿no? El exceso de tratamiento y la fase continua de floración y engorde. Vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros aquí, ¿vale? En el momento de uso de aplicación de Aminogreen 75, en el caso de hortícolas, vamos a decir un poco desglosando el bloque de lo que estamos hablando cada compañero, como decía José Antonio. Ahora yo voy a hablar un poco de la hortícola. Si os dais cuenta, como bien decía al inicio, en
Si os tuviese que hacer una pregunta y me tuvieseis que responder, decirme qué fase desde el trasplante, voy a contar desde el trasplante hasta que arrancamos nuestra hortícola, ¿en qué momento consideramos que no tiene el estrés nuestra plantación? El estrés, la planta se va a paralizar, va a tener un gasto mayor de energía y no va a rendir al 100%, que es lo que nosotros buscamos en nuestra plantación, obtener una máxima producción con una gran calidad de fruto. Para ello tenemos que recurrir a productos como Aminogreen 75 o cualquier de la gama similar de los que nosotros podemos ofrecer, ¿no? ¿Cuándo empezaría su uso y aplicación? Desde los 5 o 7 días del trasplante. ¿Para qué? Como bien decía, para estabilizar la microbiota en general, lo que es para estabilizar la membrana de hongos y bacterias, principalmente. ¿Por qué hablo mucho? Porque, bueno, como sabéis, ya hemos presentado un producto nuevo que incide mucho sobre la actividad enzimática del suelo y volvemos a recordar la importancia que tienen estos microorganismos, estos hongos y bacterias en nuestro suelo, nos ayuda a la estabilización, pero la raíz tiene que desarrollarse. Ya me está pidiendo a mí que genere la planta ausina. Ya tengo tejido vegetal nuevo donde tengo que reforzar. Va a tener un crecimiento, desarrollo vegetativo la planta, en el cual me tiene que mejorar la lignificación, que es uno de los grandes opositores a resistencia al frío, porque mejoramos la lignificación, mejorando la fijación de nitrógeno en nuestra zona de crecimiento y porte de la planta, ¿vale? Desde los 5 o 7 días del trasplante con intervalos de cada 15, 20 días. Hablo de momentos más significativos detectados en estrés. Yo puedo empezar en mi cultivo, que si yo detecto que tengo en cultivo bajo plástico aquí en la zona sur de España, en Almería, donde nos encontramos tanto la central de Agrinova Science como en mi caso, ¿no? Concreto, aquí en Almería, la cubierta encalada bajo plástico, si mantengo, no tengo oscilaciones térmicas entre el día y la noche elevadas, no tengo incidencia de plaga elevada, la humedad relativa ambiente intento controlarla con los sistemas de riego y nebulización, y creo que no tengo un gran estrés o acoso de estrés en la plantación, o a lo mejor lo aplico, como sí sé que la planta tiene su propio estrés de desarrollo y tejido vegetal nuevo, como decía, que me hace falta precursar de manera natural sobre la usina, pues bueno, pues cada 20 días pues le doy una aplicación, ¿vale? Pero siempre se lo mantengo durante todo el ciclo del cultivo, por eso pongo en el punto número 2, pues durante todo el ciclo, cada 15 días. Puedo irme cada 20 días, 25 días las fases iniciales, pero una vez que ya empieza la floración y el cuajado y empieza a regular el desarrollo vegetativo de la planta, ahí ya se verá que tiene un consumo de energía bestial y estrés, porque tengo que potenciar el sistema radicular, ya me han salido flores, ya tengo fruto y ya la planta empieza a estresarse, le cuesta a generar mayor cantidad de células porque ya también tiene que crecer fruto. Pero tengo que seguir creciendo y generar otra floración. Ya ahí la planta sí tiene un estrés. Al igual que digo hortícola, que es donde estoy centrado, si estamos en el caso de brotación de un leñoso, una vez que empieza la movilidad de la savia, ese rebrote de lignificación de madera, de brotación de madera en estas yemas, una vez que empieza a crecer, después a posteriori voy a tener un momento de inducción a flor, yemas de flor, en el cual también tendré que ver luego esas inducciones, ¿vale? Y después también tendré que ver, una vez que ha cuajado el fruto, el desarrollo del crecimiento de células de fruto, donde siempre tengo tejido nuevo, ¿vale? Su dosis en aplicación en hortícolas, principalmente vamos a estar trabajando entre 1 y 2 kilos hectáreas, como veis por su gran porcentaje de aminoácidos y gran eficacia y respuesta en el cultivo, conlleva a una dosis baja, con total garantía y calidad de lo que estamos aplicando en nuestro cultivo. Como siempre digo, desde Agrinova intentamos siempre obtener la mayor producción y mejor calidad en nuestras cosechas, siendo el cultivo que sea, ¿vale? En aplicación foliar, en caso de tener que tener un apoyo vía foliar para aumentar un desarrollo vegetativo o engorde de fruto
o floración, como bien decía mi compañero José Antonio. Una vez que se incorpora en un tratamiento foliar, ¿vale? O en el riego, se incorpora un bioestimulante para ayudar a la translocación y absorción, impide que también la planta tenga que sintetizar lo que está recibiendo. Ahí tendría un gasto de energía para poder sintetizar su absorción. Entonces, ¿qué es lo que hace AminoGreen 75? Impide que la planta tenga ese gasto de energía y ese estrés, mejorando mm, su translocación y sistemia durante todo durante toda la planta, llegando al órgano en el que va dirigido, como en el caso de Quantum Engorde, va dirigido a fruto, Flower va a flor, Ru va a raíz. La planta no tiene ese gasto de estrés, ese gasto de ATP para sintetizar lo que se le está aportando vía foliar entre 50 y 100 gramos por cada 100 litros de agua. En cultivos como la viña, uno de los momentos de mayor estrés, voy a poner dos bloques, ¿vale? Mi compañero antes nos corregía un tema de fecha, ¿vale? Correctamente, y él sabe muy bien lo que hablamos de la viña y este producto, y me gustaría que en una de estas, pues, interviniesen hablando compañeros también desde su experiencia, ¿no? En el caso de viña, puedo decir que en el momento de máximo estrés es el inicio de brotación, que es cuando la planta también va a tener un gran gasto de energía porque ahí es donde viene mayor incremento radicular en la planta para hacer un crecimiento de raíz, en el que tiene que crecer el desarrollo radicular y el desarrollo vegetativo de madera. La plantación ahí tiene mucho estrés. Para iniciar esa movilidad de savia, pues aplicaríamos AminoGreen 75 junto con el tratamiento estipulado por la recomendación técnica para mejorar esa brotación y lignificación, en el cual podemos oponer resistencia a enfermedades. Y otra de las fases en lo que cuando más se estresa la planta, una vez que ha cuajado, o sea, post-cuajado, una vez que ya el fruto está para asegurar y evitar esa caída, que el fruto empieza a tener mayor demanda, cantidad de nutrientes y sigue el desarrollo vegetativo y también el desarrollo y crecimiento de fruto, ahí hasta la fase de envero, desde post-cuajado hasta la fase de envero, también se recomiendan aplicaciones de AminoGreen 75. Junto con estos casos ya se puede hablar un poco del tratamiento, como habla aquí de correctores de carencias, pues nosotros solemos aplicar en este tratamiento Green Carciocin para mejorar la formación y la estructura celular del fruto, junto con un abono foliar o correctores de micronutrientes o macronutrientes en su defecto, o algún tratamiento fitosanitario para actuar en cuanto a corregir cualquier enfermedad para mejorar la sistemia, en caso de que sea algo sistémica más que de contacto, ¿vale? Pues también nos apoyamos en ayudar a esa penetración con el bioestimulante, un poco el muelle que le empuja a traslocar mejor a algún fitosanitario de carácter sistémico. Me gusta contar la experiencia en la viña porque la verdad, junto con mi compañero en la estación vitivinícola en Galicia, teníamos unas plantas afectadas a infección de hongo oidio en madera, en el cual se iban a arrancar estas cepas. Y entonces, pues yo digo, bueno, si todo lo tenemos perdido, si arrancarlo tienes que arrancar, digo, vamos a intentar hacer fijación de nitrógeno, incrementar la lignificación en la brotación de madera, intentar recuperar madera vieja por madera nueva. Y en una plantación la cual se iba a arrancar por infección de oidio de la cosecha anterior, pues la cepa respiró, lignificó, contuvo un mayor contenido de madera nueva y en el cual en ese año fueron las que opusieron mayor resistencia a infectarse de la espora de oidio en la madera. Es decir, ya no es solo que no había subsanado el daño producido por el año anterior en las cepas en las cepas viejas de oidio, sino que en el año en el año siguiente, mejor dicho, al año siguiente, son las cepas que opusieron mayor resistencia a dicho hongo
dadas por las condiciones climáticas establecidas para el desarrollo del hongo en el cultivo. Es decir, generó una mayor resistencia, ¿vale? Por eso pongo que mejora la lignificación, repara daño ocasionado en enfermedades, ¿vale? No presenta incompatibilidades en estos tipos de cultivos con silicio y cobre en los tratamientos que se habían establecido, ¿vale? No obstante, siempre recomendamos que en caso de mezclas, son mezclas muy contraproducentes, ponerse en contacto con el departamento nuestro de Agrinova Science. Nosotros en este caso eran tratamientos que se tuvo que ir en in extremis la calidad técnica por parte nuestra y la decisión y la calidad ante todo del producto para ver la situación de respuesta. Entonces, bueno, sabemos que a día de hoy cultivos también como por ejemplo puedo adelantar en el olivar, tiene buena mezcla también con silicio y cupriquelá, ¿vale? Entonces, en el tema de viña, deducimos los momentos de máxima estrés en brotación y poscuajado hasta fase de envero. Ahí solemos dar una aplicación de Aminogreen 75 también en conjunción tanto de fito como de nutrientes estimados, porque sabemos que una de nuestras grandes eh, caballos de batalla en el cultivo de la viña es dar la máxima expresión de nuestros vinos luego en bodega para posteriori ser consumido por los mercados. Entonces, para ello hace falta obtener una selección de racimos en el cual somos muy exigentes con nosotros mismos, donde seleccionamos plantas, en este caso vides, donde no se manifiesta deficiencias prácticamente, para saber de que de ahí ese fruto va a contener una gran calidad y vamos a poder dar la mayor expresión a nuestra bodega. Ese es nuestro caballo de batalla, nuestro éxito dentro del cultivo de la viña. En caso de aguacate, también quiero mencionar un poco, también estamos viendo de que es un crecimiento de superficie notorio para nosotros aquí en España de dicho cultivo, en el cual nos estamos encontrando últimamente con un gran problema de estrés en el cultivo de aguacate. Y es que en la zona sur donde nos encontramos de España, estamos condicionados con un estrés hídrico bestial. Nuestra contaminación de acuíferos, una de las toxicidades que se nos presenta es la salinidad, por el cual sabemos que este cultivo es muy sensible a la salinidad. Entonces, en el cual nos encontramos en su aporte y reiteración de Aminogreen 75 con unos resultados espectaculares tanto en la brotación en el tema de tejido nuevo como en el tema de floración, en el caso también de que se nos junte una doble floración por el caso climático, ¿vale? El estrés muy elevado, exceso de temperatura, déficit hídrico y un contenido salino, sabiendo de que carecemos de pelos secundarios auxiliares en el sistema radicular, el control de abonado para evitar el tema de exceso de sales en fertirrigación, tenemos que tener mucho control, pues imaginar cuando ya el agua tiene un índice salino y contaminación salina. El acoso y derribo que sufre el cultivo del aguacate es bestial, por el cual de ello los tratamientos de desalinización y brotación y engorde en el cultivo del aguacate, ¿vale? Junto en mezcla con los microincorporados de boro y zinc en desarrollo vegetativo y prefloración, o en caso de combatir contra problemas de salinidad, Aminogreen 75, he puesto aquí 3 kilos. ¿Por qué? Porque siempre que nos llamáis o tenemos una incidencia en el departamento técnico, siempre vamos con la soga al cuello. Entonces, parece que siempre vamos a dosis extremas. Realmente, como un preventivo y ayuda para evitar a controlar el tema de salinidad, mejorar brotación, mejorar desarrollo de cultivo y fruto, tanto floración como desarrollo y maduración. Incluso mejora propiedades organolépticas al mejorar la absorción, por ejemplo, en el caso de Quantum, con la gran cantidad de potasio que se le incorpora, las propiedades organolépticas de sabor y dulzor y consistencia de fruto, al absorberlo mucho mejor, también va a rendir
luego una mayor calidad y prestación en los mercados. Entonces, en la mezcla con los productos de desarrollo o tratamiento de desalinización para controlar estos problemas, estaríamos utilizando entre la dosis entre 2 y 3 kilos, o 1 y 3 kilos podríamos decir, si estamos en zonas donde no tenemos esos problemas ocasionados como estamos teniendo aquí en la zona sur de España, pues entonces podemos trabajar para ayudar a brotación y bioestimular a precursar auxinas de manera natural, pues podemos trabajar 1 kilo, que estamos en condición de estrés acoso elevado a 3 kilos, con la mezcla de tratamiento de salinización con búfalo de 8 a 15 litros y non-sal de 10 a 20 litros, según el grado de problema de salinidad. Y bueno, señores, podría seguir mucho hablando porque estrés tenemos nosotros, ustedes y los cultivos. Entonces podría estar mucho tiempo hablando de lo que es un estrés en una plantación. Por eso digo que durante todo el ciclo del cultivo, durante su desarrollo o su etapa desde inicio hasta fin, no olvidarnos de hacer aplicaciones entre 15 y 20 días y en el caso de leñosos, hortícolas, como hemos visto, en el caso de leñosos o frutales y tal, como hemos estado viendo con mi compañero, o yo mismo, como decía, en viña, o en temas de olivar, en el movimiento de brotación y fase de engorde, desarrollo de la aceituna, de fruto y tal, pues al menos 2 aplicaciones en estos tipos de cultivos y en hortícolas. Sí es verdad que soy exigente conmigo mismo en el asesoramiento y cada unos 15 o 20 días les aconsejo y notaréis un cambio, desarrollo y evolución en vuestros cultivos a manera positiva para incrementar una gran producción con una gran calidad.